Bien, vamos a ver este video con la intención de dar algunas instrucciones sobre cómo hacer los gráficos de manera manual, es decir, vamos a intentar hacerlos con lápiz y regla, ¿verdad? Como se hacía en antaño y siempre es importante para entender cuál es la lógica que hay detrás de estos dibujos y trasladar eso más adelante en lo que es el uso del computador, ¿verdad? A través de hojas electrónicas como Microsoft Excel o Numbers de Apple. En este caso, en la descripción del video voy a dejarles un link para que puedan descargar, puedan acceder y descargar los instructivos para efectos del diseño y confección de cuadros y gráficos en hojas electrónicas. Pero en esta ocasión vamos a ver lo que es el diseño de los gráficos de manera manual. Así que sin mayor preámbulo vamos a empezar. Vamos a utilizar esos instrumentos, el compás con el respectivo lápiz y vamos a utilizar la regla de 45 grados y un transportador. Vamos a iniciar con este caso número uno, donde tenemos aquí una serie cualitativa donde nos están mostrando hipotéticamente el caso de algunas personas que dijeron que que su color favorito era, por ejemplo, seis personas dijeron que era el color rojo, seis más dijeron que era el color azul, cuatro el verde. Tres optaron por el color amarillo y dos finalmente señalaron que es el color morado. Esto es una serie cualitativa y es importante manejar el tema de las series que está en el libro de texto y en las presentaciones, porque dependiendo de las series estadísticas, se puede hacer un gráfico u otro. Entonces, vamos a iniciar en este caso con esta serie cualitativa. También se podría hacer con una serie geográfica. El primer gráfico que nos vamos a encontrar es el de telaraña, también llamado en algunos momentos o en algunos escenarios como el gráfico radial. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dividir 360 grados, porque vamos a trabajar en torno a una circunferencia, y ya es sabido por todos que tiene 360 grados. Entonces vamos a dividir ese número entre la cantidad de categorías. En este caso, cuando me refiero a categorías, quiero decir la cantidad de colores, ¿verdad? Que se señalaron. Recordemos que teníamos el color rojo, el azul, el verde, el amarillo y el morado. Son cinco. Entonces vamos a dividir esa cantidad de grados entre los cinco colores. Nos da 72 grados. Eso significa que vamos a hacer un polígono, ¿verdad? De cinco puntos, obviamente. Si estuviéramos trabajando con seis categorías, pues se va a formar un hexágono y así sucesivamente el gráfico de telaraña puede ir cambiando según la cantidad de categorías. En este caso es el pentágono. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dibujar una línea que se dirija hacia la parte superior de la hoja, hacia el norte, digámoslo así. Aquí podemos utilizar la regla de 45 grados, la escuadra. Y de una vez, como ya sabemos que el valor máximo es de 6, ¿verdad? 6 personas votaron por el color rojo. Entonces de una vez tiramos una línea de 6 centímetros y le vamos marcando ahí, ¿verdad? Donde va cambiando de centímetro en centímetro. ¿Qué hacemos a partir de esta línea? Bueno, a partir de esta línea nos vamos a mover hacia la derecha con el transportador. Nótese que sobre el punto inicial donde nacía la línea, hemos puesto el marcador central del transportador, ese puntito que está en el puro centro. Y por otro lado, pues en dirección a la línea hemos puesto el transportador de manera que empezamos a contar 72 grados, más o menos o aproximadamente donde yo lo señalé ahí con el lápiz. Ahí tiraríamos una segunda línea que van a ser igual del centro y se va a extender por 6 centímetros en dirección a esa marca que vamos a hacer con los 72 grados. Ahí la tenemos. Entonces ahí tenemos ya la segunda línea. Se supone que entre ambas tiene que haber 72 grados de ángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el procedimiento, pero utilizando ya no la línea que hicimos al inicio, sino la segunda. Y a partir de ahí, como se puede ver aquí a la izquierda, a partir de esa segunda línea vamos a posicionar el transportador y vamos a volver a marcar 72 grados. La idea es, como pueden ver en la imagen superior derecha, es ir moviéndose cada vez 72 grados con base a la última línea que se dibujó. Podemos ver que en la imagen que está abajo a la derecha ya logramos hacer las cinco líneas, ¿verdad? Con sus respectivos 6 centímetros y cada una de ellas tiene una distancia con la otra de 72 grados. Eso que nos va a servir de base para hacer el polígono.
perdón, el pentágono. Ok, aquí tenemos a la izquierda tendríamos, digamos, la misma figura que acabamos de ver, pero le hemos puesto ya la señalización de la escala, de 1 a 6 en cada uno de los 5 lados del pentágono. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, lo que corresponde es unir cada uno de los puntos de ese pentágono según su numeración. Es decir, voy a trazar una línea del 6, del primer 6 que hicimos arriba, al segundo a la derecha, recorriendo todos los números 6, conectándolos, ¿verdad? Y repetimos ese procedimiento con los 5, con los 4, con los 3, los 2 y los unos. De manera tal que, como pueden ver en las imágenes de la derecha, vamos creando ya la base de la tela de araña. En este caso, como ya hemos señalado, es un pentágono. En la imagen inferior derecha vemos ya la figura completamente cerrada con respecto a las líneas. Ya hemos unido todos los puntos de las 5 escalas de cada bracito de ese pentágono. También hemos puesto el nombre, pusimos rojo, ¿verdad? En el eje que estaba al inicio, el superior, ¿verdad? A la derecha nos vamos a ir extendiendo en orden de tamaño el azul, luego el verde, luego el amarillo y luego el morado para regresar de nuevamente al rojo, dándole, digamos, la vuelta siguiendo el orden de las agujas del reloj. Nótese que en el color rojo hemos puesto un punto muy fuerte en el en el punto 6, valga la redundancia, hemos puesto ahí, ¿verdad? En el indicador número 6 un punto bastante fuerte. ¿Por qué un 6 ahí? ¿Por qué ese punto en ese 6? Porque en la tabla que hemos visto inicialmente solo hay 6 personas que indicaron que su color favorito era el rojo. De igual forma, había otras 6 personas que indicaron que su color favorito es el azul. Por eso, en el eje del color azul hemos puesto un punto muy fuerte en la coordenada 6. Siguiendo hacia la derecha, hacia abajo, tenemos el verde. En el verde el punto lo hemos puesto en el 4 porque eran 4 personas las que indicaron que era su color predilecto y 3 en el amarillo. Finalmente, en el punto 2 hemos puesto ahí, ¿verdad? Ese punto bien fuerte para señalar que 2 personas fueron las únicas que indicaron que su color favorito era el morado. ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que hay que hacer ahora es unir esos puntos fuertes. Ahí lo tenemos. Entonces trazamos una línea. Nótese que en el caso del rojo y el azul, como ambos son número 6, la línea que une los dos puntos va sobre la línea que habíamos hecho inicialmente de la tela de araña. Luego ya la línea que conecta el azul con el verde, pues ya sí es más obvia porque se cruza con la línea de telaraña que está en el fondo, igual a que va del 4 verde al 3 amarillo, ¿verdad? Indicando ahí que hay 3 personas que prefieren el amarillo y 3 personas amarillas. La línea va a brincar al punto 2 morado, indicando que solo hay 2 personas que señalaron ese color. Y finalmente cerramos la figura del 2 morado al 6 rojo para que quede ya debidamente cerrada. Muchas veces el gráfico de telaraña puede quedar de esta manera que tenemos en pantalla, pero a veces, sobre todo ahorita que hicimos utilizando lápiz, nos queda el mismo color la figura que la telaraña del fondo, es un poco difícil apreciarlo. Entonces, para meterle un poquito de estética, ¿verdad? Podemos meterle un color a esa figura, quedando ya clarísimo, ¿verdad? Cómo es que se mueve a través de la tela de araña gris que está en el fondo. Ahí ustedes lo pueden obviamente colorear más bonito, ¿verdad? No es uno de mis fuertes el pintar las figuras con lápices de color, pero ahí quedaría más o menos de esa forma. Obviamente, y que no debe pasarse por alto que todos los gráficos, incluyendo este y los que vamos a ver, tienen que tener los componentes obligatorios que ya se ha expuesto en la parte teórica. Por ejemplo, lo que es el título, el número, la fuente, etcétera. Eso ahorita lo estamos obviando simplemente para concentrarnos en el diseño del dibujo como tal, pero no se nos debe olvidar jamás. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora vamos con el segundo caso, que es el gráfico circular. Bueno, para hacer el gráfico circular, vamos a tener que trabajar un poquito la tabla que vimos inicialmente. Aquí la tenemos. Tenemos el color, bueno, en la columna de la izquierda, los colores que ya hemos hablado. Tenemos ahí la cantidad de personas. 6 personas indicaron que les gusta el rojo, 6 el azul, 4 el verde, 3 el amarillo y 2 el morado. A la derecha de esta columna, que es la frecuencia absoluta, hemos calculado la frecuencia relativa. Esos son proporciones. Recuérdese que para hacer eso, ¿verdad? Tendríamos que dividir 6 entre 21 y si lo queremos expresar en porcentaje, la frecuencia relativa o esa proporción nos daría 28 perdón, 28,57.
Igual 28,57% prefieren el azul, 19,05 el verde, 14,29% el amarillo y un 9,52 el morado. Eso suma el 100%. Eso porque la proporción fue expresada ya amplificada 100 veces, es decir, está en porcentaje, ¿verdad? Pero también podría haberse optado por no hacerlo en porcentaje, ya eso queda a gusto de la persona según la teoría que hemos visto en cuanto al tema de los números relativos. Ahora bien, en este caso, como la columna de la frecuencia relativa, que es lo que la gente usualmente conoce como porcentaje, aunque eso no es lo correcto decirlo de esa manera, vamos a agarrar cada una de esas líneas, cada uno de esos números y los vamos a multiplicar por 3,6. Entonces 28,57 por 3,6 nos da 102,86 grados. El mismo número naturalmente nos va a reflejar para el azul y para el color verde 68,57 grados, el amarillo 51,43 y finalmente el morado con 34,29. Eso naturalmente nos tiene que sumar los 360 grados que tiene la circunferencia. Ok, nos vamos al dibujo. Naturalmente vamos a dibujar el pastel, ¿verdad? Vamos a dibujar el círculo. Es preferible que nos apoyemos con un compás. Como el compás a la hora de dibujar la circunferencia nos marca con la aguja el punto central, vamos a apuntar o vamos a subrayar o a marcar ese punto central que hizo la aguja con el lápiz. Y vemos ahí que con la regla, estamos hablando de la figura de la izquierda, con la regla vamos a tirar una línea que salga desde ese punto hasta el borde superior del círculo, es decir, vamos a hacer un radio. A partir de ese radio, según las reglas del gráfico circular, tenemos que ir ordenando las categorías, en este caso los colores, en orden de mayor a menor, ¿verdad? De mayor a menor, siguiendo el orden de las agujas del reloj. Entonces podemos ver que en la figura superior derecha hemos colocado, igual que hicimos hace un rato en el tela de araña, el transportador. La parte central del transportador se ubica exactamente encima del punto central del círculo que hemos dibujado y alineamos la base del transportador con el trazo del radio que hicimos previamente. A partir de aquí, ¿verdad? Vamos a contar entonces los grados de la primera categoría. Bueno, en este caso, el color rojo y el color azul están empatados porque ambos tienen 6 personas. Entonces vamos a iniciar con el color rojo para mantener el orden que venimos trabajando con respecto a la tabla. Es decir, a partir de esa línea que hicimos, que salió del punto central hacia la parte superior de la esfera o el círculo, vamos a trazar 102, vamos a buscar marcarlo ahí con el transportador 102,86 grados, ¿verdad? Vemos en la figura de abajo, a la derecha, que ya se marcó y se trazó un nuevo radio, una nueva línea que sale del centro hacia la parte derecha del círculo. Ahí tiene que haber un ángulo entre ambas líneas de 102,86 grados. Ahora lo que vamos a hacer, igual que se hizo en el gráfico de tela de araña, vamos a mover el transportador y vamos a calcular de nuevo 102,86 grados, pero a partir de la segunda línea. De esta manera, como lo tenemos aquí a la izquierda. Vamos a marcarlo, ¿verdad? Los 102 grados, ¿verdad? Y se nos genera una tercera línea, un tercer radio. A partir de ese tercer radio, que sería la figura que está a la derecha arriba, vamos a calcular ahora la cantidad de grados que le corresponde a la categoría verde, que son 68,57 grados. Ahí tenemos abajo el cuarto radio que nos estaría ya dividiendo la circunferencia de manera proporcional. ¿Cuál es la diferencia con el telaraña? El telaraña divide las categorías en 5 partes iguales. Aquí no. Aquí tendríamos que ir marcando cada ángulo según el tamaño que tenía, en este caso la cantidad de personas que tenía la tabla original. Nos queda, ¿verdad? A partir del último radio que hemos trazado, tenemos que calcular ahora una distancia de 51 o un ángulo, perdón, de 51,43 grados. Trazamos una línea, sería la última, el quinto radio, y ya por defecto nos tiene que quedar la última tajadita del pastel con 34,29 grados. A partir de ahí, pues le ponemos la respectiva leyenda a cada una de las secciones de esta circunferencia. Esa leyenda puede ir dentro de cada una de las secciones o puede ir afuera, como lo he puesto en este instante. También a veces se estila ponerlos
en una línea, una cintilla, al lado o abajo de la circunferencia, con una respectiva guía para saber cuál porción corresponde a cada color. Bueno, en este caso yo lo que opté es por colorearlo, ¿verdad? Ahí tenemos los colores y el gráfico quedaría más o menos de esta manera. No es una obligación ponerle datos absolutos. Por ejemplo, podríamos ponerle ahí rojo 6, azul 6, verde 4, amarillo 3 y morado 2, la cantidad de personas. O la frecuencia relativa. Con rojo y azul cada uno con 28,57%, el verde con 19,05% y podemos añadirle también el 14,29% al amarillo y el 9,52% para el morado. Eso es una opción, no es una obligación, aunque obviamente ahora con los paquetes informáticos como Numbers y Excel ya uno lo puede hacer pues muy fácil, pero no es exactamente una regla. Lo que sí no podemos anotar ahí es la cantidad de grados. Eso simplemente lo hemos calculado para efectos de trazar el dibujo bien. En tercer lugar tenemos las barras horizontales. Recordemos que las barras horizontales se utilizan para las series cualitativas y para las geográficas. En este caso seguimos trabajando con los colores, o sea, una cualidad. Bien, aquí por ejemplo en la figura a la derecha abajo, lo que hacemos es utilizando la escuadra, ¿verdad? Trazamos un eje X y un eje Y. Ya eso pues es materia sabida por todos. Y vamos a marcar en el eje X, que es el eje que está abajo, centímetros. ¿Ok? Centímetros, en este caso pues marqué yo 9 centímetros. Ahí lo fui marcando con puntitos y le fui poniendo el respectivo número a mano. Importante, como podemos ver en el dibujo que está arriba a la derecha, que hay que poner una leyenda en el eje X, el eje que está abajo, ¿verdad? Para saber ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es, bueno, ya estamos marcando ahí que son personas. Y en el eje Y, ¿verdad? Que es el que va hacia el norte, vamos a poner las categorías, en este caso los colores, el rojo, el azul, verde, amarillo y el morado. Lo que nos queda, porque este gráfico es realmente muy sencillo, es ir trazando las columnas desde el eje Y hacia la derecha. ¿Qué tanto se van a extender? Bueno, dependiendo de la cantidad de personas. Podemos ver ahí que el rojo y el azul se extendieron 6 centímetros a la derecha. ¿Cómo sabemos que son 6? Porque nosotros pusimos la escala en el eje X en la parte de abajo. Cuatro personas señalaron que el verde es el color favorito, tres el amarillo y dos únicamente el color morado. Importante recordar que las barras tienen que ir separadas y que tienen que ir ordenadas de mayor a menor, como está en este caso. Si tuviéramos el escenario de que existiese una categoría que se llame otros, esta va al final, es decir, de última hacia abajo, donde está el morado, por ejemplo, no importa su tamaño. Igual en el gráfico circular que acabamos de ver, en el caso que existiese otros, siempre se pone de última, no importa su tamaño. Ahora bien, vamos a suponer que de las personas que nos dijeron sus colores favoritos, tenemos los datos de cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, en el caso del rojo y el azul, de las 6 personas que dijeron que ese era su color favorito, em, dos, ¿verdad? Van a ser varones. En cuanto al verde, amarillo y el morado, ¿verdad? De las personas que indicaron que esos eran sus colores, una persona de las que dijo verde es varón, igual que uno que dijo amarillo y uno que dijo morado. Básicamente esa es la barra compuesta. Podemos ver que basándonos en el dibujo que aquí hicimos en la lámina anterior, pues yo puedo dividir cada una de esas barras en dos secciones, una sección oscura y una sección clara. La sección oscura, como vemos a la derecha, que se le agregó una leyenda, la sección oscura indica que son los hombres y la clara son las mujeres. Entonces vemos, por ejemplo, que en el morado, que es la barra que está de última abajo, vemos que la barra se dividió en dos. ¿Por qué en dos partes iguales, dos cuadritos iguales? Bueno, porque solo dos personas dijeron que les gustaba el color morado y de ellas una es mujer y una es hombre. Entonces en este caso pusimos los hombres de color negro en cada una de las barras pegados al eje y seguidamente la sección de mujeres que es la parte clara. Entonces podemos ver aquí que las reglas básicamente son las mismas, únicamente vamos a dividir la columna en dos partes para señalar no solamente la cantidad de personas, sino en este caso la variable del sexo. Em,
Esta es la barra compuesta y como les digo, la aprovechamos o se utiliza para dar de una vez un poquito más de información aprovechando el dibujo. Hay otro tipo de barras que se llaman las comparativas, que es estas que tenemos en pantalla. Básicamente es el mismo principio. Se trata de aprovechar el dibujo para dar un poquito más de información en un solo intento en vez de hacerlo en varios dibujos. La única diferencia con el caso anterior es que en vez de dividir la barra en secciones, aquí lo que se hace es que se divide la barra en dos barras, o puede ser tres o más, dependiendo de la categoría. En este caso, vemos abajo el morado, ¿verdad? Se puso una persona en color claro que le gusta el morado, que eran las mujeres. Bueno, aquí no nos salió la imagen de la leyenda, pero recordemos que la leyenda decía que mujeres era una persona, esa que está ahí en color claro, y en color oscuro un hombre dijo que también le gustaba ese color. Por eso tenemos esas dos barritas ahí que con costos llegan al 1. En amarillo podemos ver que la sección clara se extiende a dos porque eran dos mujeres que prefirieron el color amarillo versus un varón que también lo seleccionó como su color favorito. En el verde, ¿verdad? La barra clara se extiende a tres personas, que son las mujeres, y una más, solamente varón, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la barra negra un poco más pequeña. Y en cuanto al rojo y el azul, ya hemos dicho que eran seis personas, pero de esas seis personas, en ambos casos, tenemos que cuatro eran mujeres, pues es que la barra es un poco más larga en ambos casos, y dos varones, que son las barras oscuras que están abajo. En estos escenarios de las barras comparativas, vamos a ordenar las barras de mayor a menor. En este caso, bueno, coincidieron ambas, tanto la escala de las barras negras como las claras, pero usualmente lo que se hace es elegir alguna de las dos barras, en este caso, por ejemplo, las claras, y con base a eso se ordena el gráfico. No necesariamente las barras negras van a comportarse igual de mayor a menor, pues va a depender de cada caso en concreto, pero por lo menos que alguna de las dos categorías sí vaya ordenada de mayor a menor. En este caso, pues coincidieron las dos, entonces el gráfico se ve todavía aún mejor. Recordar una vez más la leyenda en el eje X abajo y separar las barras. Vemos que, por ejemplo, las barras de color rojo le están pegadas hombre y mujer, pero ya entre las dos barras del rojo y las dos barras del azul hay un espacio. Eso siempre hay que conservarlo. Para seguir avanzando, vamos a trabajar con el caso número 2. Esto es una cantidad de personas que tenemos ahí por edad. Tenemos que tres personas tienen 21 años, hay un grupo de amigos. Una persona tiene 22, tres más tienen 23, una 24. Con 25 años hay dos personas, con 26 años hay tres personas. Y finalizamos con un par más que una tiene 31 años y la otra 33. Bueno, esto es una serie cronológica, entonces nos va a servir para hacer otro tipo de gráficos. Las barras verticales, que también se les conocen como columnas, ¿ok? Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, estos son gráficos realmente sencillos, entonces lo que vamos a hacer, veamos aquí a la izquierda, ¿verdad? Es hacer otro eje X y otro eje Y, parecido al que veníamos trabajando. En este caso, o en el caso anterior, la categoría personas iba en el eje X abajo. En este caso, la categoría personas, la leyenda personal, la vamos a poner en el eje Y, es decir, a la izquierda del dibujo. Yo ahí marqué, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí vamos a marcar la cantidad de personas. Y en el eje X lo que vamos a poner son las edades. Ven que ustedes pueden ver ahí en el dibujo de la izquierda que yo empecé en orden, marcando las edades respetando la secuencia cronológica o numérica, si estuviéramos trabajando con una serie cuantitativa. Entonces vemos que ahí tenemos 21, 22, 23, 24, 25, etcétera. Em, Vemos en el dibujo superior derecho, ¿verdad? Que vamos a ir dibujando las columnas. Esta vez se extienden de abajo hacia arriba. Entonces vemos que con 21 años hay tres personas. Por eso la barrita se va a extender hasta llegar al número 3 en el eje Y. Por otro lado, vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Para hacer la segunda barra, que es la de 22 años, que solo tiene una persona. Por eso es que esa barrita solo crece un poquito hacia arriba, hasta alcanzar el 1, lógicamente. Igual el 22, perdón, el 23 se va a extender tres personas hacia arriba, el 24 una persona,
El 25 son dos personas, por eso la barra crece un poquito más que la anterior, pero no tanto como la del 21 y 23 años. Y la de 26 años, la barra de 26 años se extiende 3 unidades hacia arriba porque hay tres personas que tienen esa edad. Bien, notes en ese dibujo de arriba a la derecha que también le agregué una leyenda al eje X. Dice años. En este caso, el gráfico de barras verticales, o conocido también como columnas, tiene que llevar leyendas en ambos ejes forzosamente. Aquí planteé una duda. A propósito, vemos que en la tabla de los datos que vimos hace un rato, tres personas tienen 26 años. Y luego de ahí el dato nos dice que hay una persona más con 31 y una persona más con 33. Entonces yo agregué este dibujo abajo, a la derecha, que es una de las situaciones que muchas veces las personas hacen, brincando del 26 al 31 y luego al 33. ¿Por qué lo hacen así? Porque, bueno, consideran que no hay nadie con 27 años, ni con 28, ni con 29, etcétera. Entonces es un poco inútil desperdiciar espacio en el dibujo en datos que no existen. Entonces se procede a hacer de esa forma, pasando de la columna con 26 a 31. Bueno, esa es una de las razonamientos que existe, pero en realidad eso es un error. Eso es un error. Aquí lo tenemos más claro, ¿verdad? En la parte superior, en el color anaranjado, puse ese ejemplo, ¿verdad? Que es el raciocinio que a veces se aplica, pero que en realidad es incorrecto. Lo correcto es lo que está abajo, en color verde. Nótese cómo en el eje X, que es el que está abajo en años, de 26, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio importante donde se quede reflejado la escala con 27, 28, 29 y 30. Luego vamos a poner el 31, que ahí sí hay una persona, y un espacio para el 32. Seguidamente haríamos la columna final con 33. Eso hay que hacerlo. Digamos, el hecho de que no haya datos en, en esos, digamos, en esas casillas no significa que nos vamos a brincar esa escala. Entonces hay que respetarla. Bueno, aquí hay que anotarlo. Ahí yo he omitido poner el 26, 27, 28, 29 y el 32. Pero en realidad hay que anotarlo en la base del eje. Igual que como si tuviera sus columnas. Finalizamos con el lineal aritmético. Bueno, este básicamente es muy simple y las reglas para hacerlo son las mismas que acabamos de mencionar con respecto al gráfico de barras verticales. Es decir, vamos a hacer un eje X, un eje Y exactamente igual como acabamos de hacerlo. Vamos a marcar en el eje Y, ahí está, las personas, ¿verdad? Ahí llegué hasta 9 y en el eje X los años, exactamente igual. Si ustedes notan los datos, bueno, aquí sobrepuse uno, el lineal sobre el de barras, es exactamente lo mismo. Ambos se utilizan para las series cronológicas y cuantitativas. En este caso, vean que la línea, ¿verdad? Uno lo que hace es que en vez de una columna, pone un punto. Ahí yo puse puntitos rojos. Entonces, por ejemplo, con 21 años, suponiendo que no está la barra verde, nosotros lo que hacemos es que ponemos un punto en dirección con el 3, 21 con el 3. Luego hacemos otro punto en el 22 en dirección con el 1 y así vamos a ir sucesivamente. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a unir con una línea, en este caso color rojo, cada uno de los puntos. Pueden notar ustedes que el patrón del gráfico lineal corresponde exactamente, es lo mismo que el gráfico de barras verticales o columnas. Entonces, bueno, yo quise hacerlo así, en la sobreposición de uno con el otro para que ustedes notaran ese efecto. Vean que llegué otra vez hasta el 26, porque ahí nos va a salir otra vez la duda que ya dijimos. Bueno, ahí que hacemos la columna directamente, o más bien la línea, la llegamos directamente al 31, o qué corresponde. Bueno, si lo hiciéramos así, ¿verdad? Que fue la misma situación del gráfico anterior, tendríamos este comportamiento. Tendríamos que la línea va a brincar de la columna con 26 a la columna 31 y luego hacia la 33. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí eso es un error en ambos casos, tanto en el de columnas como en el de lineal. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, ¿verdad? Que la línea, por ejemplo, en el primer punto 26, la línea cae con una pendiente hasta llegar a la línea, perdón, al punto 31.
Esa pendiente donde va cayendo, ahí donde yo puse la primera flecha a la izquierda, yo podría interpretar entonces que ahí hay personas con 27 años, con 28, con 29 y con 30. Igual en el segundo trayecto de la línea de 31 a 33, al irse casi en línea recta, bueno, ahí debe ser exactamente línea recta, pero con esa mano hay una pequeña diferencia entre las columnas o entre los puntos. El asunto es que ahí nos está dando a entender que hay una persona con 32 años, cosa que no es cierto. Por eso esa línea no puede caer de esa forma, sino que lo correcto es de esta manera, como lo tenemos abajo. Igual que en el gráfico de barras, simplemente se omiten las columnas, en este caso la línea va a caer a cero, ¿ok? Va a caer a cero en el eje X y se va a ir arrastrando sobre el mismo eje X, ¿verdad? Va a ir encima del mismo desde el 27 hasta el 30. Luego ustedes pueden ver que se eleva para alcanzar la, 30, la unidad con el 31, vuelve a caer con 32 y vuelve a subir con 33 personas, para que se refleje que realmente no hay nadie con 30, perdón, sí, con 30, ni con 29, 28, ni 27, ni tampoco con 32. Eso es sumamente importante, dejar eso de manifiesto. Bien, este sería el fin de la presentación. Espero que les haya servido, que les haya gustado y estamos en contacto. Buenas noches.